Bueno, pues muy bienvenidos. Muchísimas gracias por madrugar esta mañana. Eh, y qué gran placer gracias por la oportunidad de presentar de nuevo. He de decir que, bueno, no sé, algunos de vosotros estuvisteis en la presentación que di ayer. Esta, la verdad, que me gusta más. Eh, pero ahora me gustaría empezar con una pequeña historia, si os parece bien. Imaginen eso. Una joven madre en una aldea remota de Etiopía corre a la clínica más cercana con su bebé, que no responde. Recientemente le recetaron codeína para el dolor postoperatorio, pero lo que pretendía aliviarlo resultó ser una tragedia. Sin que los profesionales de la salud lo supieran, el niño portaba una variante común que las poblaciones etíopes acelera el metabolismo de la codeína, convirtiéndose en una sustancia tóxica. Esta historia no es aislada y pone de relieve un problema generalizado en la genómica, que es la escasa representación de poblaciones diversas en la investigación. Si bien las personas de ascendencia europea dominan los conjuntos de los datos, el resto del mundo, rico en diversidad, permanece en gran medida oculto. Este desequilibrio no solo distorsiona los hallazgos científicos, sino que también perpetúa las desigualdades en la atención médica, dejando a millones de personas, como esa joven madre y su hijo, en riesgo de sufrir daños prevenibles. Por lo tanto, hoy nos enfrentamos a un desafío y una oportunidad de cerrar esta brecha y garantizar que la genómica sea útil para todos en todas partes. Y esta es la misión en la que me voy a dedicar el resto de mi vida profesional, porque la verdad creo que no es justo y es algo por lo que creo que merece la pena luchar. Y voy a empezar con esta diapositiva que para mí fue realmente un antes y un después, de Alice Bourgeois, cuando estaba de postdoc en Stanford, en la que ilustra de manera impactante la desigualdad en la representación de poblaciones genómicas. Aquí ves a la izquierda que en el año 2009 los estudios de asociación genética, GWAS, el 96% de todos de los individuos en los estudios tenían ancestría europea. Y en el año 2016, esta falta de proporción sigue siendo abrumadora. Y esto refleja el sesgo estructural que pone en riesgo la equidad de la medicina de precisión. Sin embargo, el proceso de diversificación ha sido muy lento. De hecho, en el año 2021, la gran mayoría de los estudios genómicos eran europeos y, de hecho, la brecha, en vez de cerrarse la brecha, aumentó. Y hay una proporción de muestras de poblaciones subrepresentadas. Aquí tenemos esta gráfica que hizo mi colaborador y amigo Shegun Fátimo, en el cual pues vemos que los datos de estudios de Genome-Wide Association Studies con respecto a la proporción de la población global para europeos está aumentando exponencialmente, mientras que para el resto de las poblaciones no. Y si, por ejemplo, miramos el GWAS Diversity Monitor, que es una herramienta la cual muestra el número de participantes, vemos que, de hecho, en el Reino Unido, ¿vale? La forma en la que se cuenta la representación de individuos en Genome-Wide Association Studies es que pueden haber individuos repetidos que se cuente doblemente, porque hay muchos GWAS que utilizan la misma población de referencia. De hecho, en la publicación que veis ahí, calculamos el número de individuos contabilizados en los estudios de Genome-Wide Association Studies. Y el GWAS Diversity Monitor, ojo al dato, mostró que había 3.675,9 millones de participantes en el Reino Unido.
cuando en realidad el Reino Unido tiene 67 millones de habitantes. ¿De acuerdo? Y de hecho, en cierta manera, esto es un reflejo del UK Biobank, del biobanco que os presenté allí, que se utiliza como referencia para los estudios de genoma humano y sus isósceles. Y por lo tanto, nuestro conocimiento de la genética es casi principalmente el conocimiento de la genética británica. Aquí tenemos este paper que está a punto de salir en Nature Genetics en colaboración con el doctor Gill, en el cual otra de las cosas que decimos es que ni siquiera la representación se puede conseguir si lo que hacemos es tener un número de individuos que sea proporcional a la población mundial. Es decir, aquí lo que hicimos fue contabilizar, por un lado, la cantidad de diversidad conocida en las categorías que se utilizan para Genome Wide Association Studies, que son las barritas estas en color, y luego la proporción de estas mismas poblaciones en el contexto de la población mundial, ¿no? Y vemos, pues, por ejemplo, que los asiáticos, si ponemos toda Asia, comprenden el 45% de la población mundial, mientras que la diversidad que hemos contabilizado conocida es del 19%. En África la población total es del 17%, mientras que su diversidad es un 25%. Y luego otra de las cosas que también, yo diría, denunciamos, es que hay muchas poblaciones que las que no se adaptan a este tipo de etiquetas, pues van a un cajón desastre que se llama Other or Mixed. Y esto en realidad lo que hace es perpetuar las diferencias y los desequilibrios y los sesgos, porque pueden haber muchas poblaciones que son pequeñas, pero que aumentan desproporcionadamente a la diversidad mundial. Y como consecuencia estamos perdiendo una oportunidad pues, realmente de conocer toda la diversidad y toda la gran riqueza de la población mundial. Y luego a la derecha vemos de hecho un breakdown de las poblaciones del contenido de las poblaciones en Latinoamérica, ¿no? Aquí por ejemplo vemos Ecuador, que tiene aproximadamente un 50% de toda la población se considera amerindia, luego tiene una proporción aproximadamente de un 40% europeo y un 10% de africano. Pero claro, si estamos hablando de Genome Wide Association Studies, a esto se les pondría la etiqueta de Hispanic for Latin America. O sea, que está incluso la forma en la que hacemos la estratificación de las distintas poblaciones no tiene nada que ver con la realidad biológica de la ancestría. Por lo tanto, nuestra llamada es que realmente, hasta incluso la forma en la que clasificamos las distintas poblaciones, de hecho, no tienen nada que ver con la realidad de las poblaciones que se supone que representan. Y al mismo tiempo, los que ponen estas etiquetas no son los que están siendo representados. Es decir, que una persona de Europa puede decir, no, venga, vamos a poner, venga, aquí ponemos los bordes, ¿no? Un poco como hicieron cuando pues, sí, pusieron los bordes del Medio Oriente, ¿no? Que el Kurdistán, al final lo metieron entre Turquía, Irak, Siria, pues algo así. Entonces, una de las grandes reivindicaciones de nuestro paper con Heiner es que si quienes se supone que estén representados, tienen que estar involucrados, porque, o sea, los científicos que realmente se supone que están haciendo el trabajo no tienen ni idea de la realidad ni de las culturas, ni de realmente la composición, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro paper que coordiné de la Global Alliance for Genomics and Health, que incluye la Global Alliance for Genomics and Health, es, digamos, una asociación que incluye a las principales instituciones internacionales en el mundo de la genómica médica, ¿no? Por ejemplo, está el Sanger Institute, Broad Institute, Aster Institute, todos los grandes jugadores. Y bueno,
aquí pues hablamos pues eso de que una representación diversa es esencial para tener bases y paneles de referencia. O sea, en una publicación que ahora mismo, en la publicación del Peruvian Genome Project, que va a salir ahora en Frontiers in Genetics, medimos en los arrays qué grado de sesgo se está utilizando en los marcadores con los cuales luego se analizan estas poblaciones. Y vemos pues que los marcadores que se utilizan son predominantemente europeos y muchas variantes raras o medianamente raras están desproporcionadamente fuera de esos paneles, pero que aún así son representativas, pues, por ejemplo, de la población peruana, ¿no? Aparte de eso también que el hecho de que haya muchas poblaciones que no están siendo representadas por el mismo método científico para poder tener discriminación estadística, pues muchas veces lo que haces es descartar a esas muestras. Por ejemplo, los afrodescendientes lo vamos a quitar porque es que si no, así no nos salen resultados genéticos, o sea, resultados estadísticos, ¿no? Pues, es decir, que el fuerte se hace más fuerte y los que están mal representados, que se meten en el cajón desastre, luego al final acaban siendo olvidados porque ya ni siquiera se piensan en ellos, ¿no? Entonces, esta parte de mi misión, ¿no? Que ni las etiquetas que utilizamos, ni los científicos que están tomando las decisiones, ni los marcadores que se están utilizando son representativos y de la realidad de muchas de las poblaciones que estamos analizando, ¿no? Pero claro, esta subrepresentación no solamente ocurre en el Genome-Wide Association Studies. En otra publicación que sacamos recientemente, PharmGKB, es la base de datos, el repositorio global que comprende datos de relaciones entre gen y drogas, ¿no? y medicamentos. Entonces, lo que hicimos en este caso fue bajar todos los datos de esta base de datos de referencia, que como digo es una base de datos de referencia de farmacogenómica, y luego ver qué tipo de clasificaciones o etiquetas se utilizaban para los distintos estudios farmacogenómicos. Y como veis, pues aquí veis las etiquetas que se utilizan en PharmGKB. Y que claro, es engañoso porque vemos aquí y en las Américas realmente son los amerindios. Y luego tenemos África, ya no tenemos África como un continente, sino que tenemos África subsahariana, Oriente Medio, y Europa y Asia Central. ¿Y por qué me ponen en Asia Central, me pone Afganistán? Bueno, pero a lo mejor en otro sitio veo que Asia Central, Irán está en Asia Central, ¿no? Entonces, estamos utilizando barreras geográficas para delimitar cosas que no tienen nada que ver con la barrera geográfica, sino no tienen nada que ver. Y luego, si tratamos de comparar cómo se hacen dichas etiquetas con las otras etiquetas que se utilizan en Genome-Wide Association Studies, no hay interoperabilidad, porque en Genome-Wide Association Studies solamente aparece el continente africano. Y ahora hablemos del continente africano, que hay más diversidad dentro del continente africano que en muchas otras regiones del mundo. Es decir, es que poner a África dentro de una misma etiqueta también es absolutamente nefasto desde un punto de vista biológico. Entonces, en esta publicación que sacamos en el año 2024, lo que hicimos fue contabilizar las ancestrías tal y como las cuantifica PharmGKB para todos los estudios farmacogenómicos. Estamos hablando aproximadamente de unos 5 millones de individuos que había en ese momento. El 50%, 2,5 millones, lo pudimos clasificar porque hay otros estudios en los que ni siquiera las ancestrías estaban delimitadas de una forma que fuera no ambigua. Así que aquellos que pudimos clasificar, que es aproximadamente el 50% de todos los datos farmacogenómicos, que pensamos que es suficientemente representativo.
vemos aquí las proporciones. Y bueno, pues europeos se llevan la palma, como siempre, 63% de todos los estudios farmacogenómicos. Y luego también East Asians. Y ahora vemos aquí que Asia lo divide en East Asians, South Asians, o sea, que no hay interoperabilidad. Luego, si por ejemplo fuéramos a comparar la proporción de la población mundial con respecto a la representación, en esta gráfica, 0 sería que hay una proporción equitativa entre la población, el porcentaje de la población mundial y el porcentaje de la representación en pharmacogenomics. Y vemos aquí, pues, lo que esperábamos, ¿no? Pero si tenemos en cuenta eso, South Asians, que son principalmente Pakistán, India, Bangladesh, son casi 2.000 millones de personas, pero solamente un 2% de los datos farmacogenómicos son de esta región. Por lo tanto, proporcionalmente hablando, serían los menos representados. Pero sabemos precisamente, por la gráfica que os enseñé antes, de que tienen mucha menos diversidad genética que, por ejemplo, los africanos. Y como vemos aquí, pues el mapeo de la proporción realmente no es una buena forma de cuantificar la diversidad. Luego también vamos aquí en este paper, cuantificamos los ensayos clínicos de la FDA. Y del año 2015 al 2019, el 76% de todos los ensayos clínicos se hicieron con europeos. Y luego vemos aquí las categorías. Tenemos 11% Asians. Ya hemos visto que dependiendo Asians, tienes a un chino, tienes a una persona de Irán dentro del mismo saco. Y luego tenemos africanos o African Americans, que luego sabemos que los African Americans, el 20 están mezclados con blancos, o sea que ni siquiera son realmente representativos de la población africana, porque los African Americans también principalmente vienen de la costa de Nigeria, de Senegal y de Ghana. Muy pocos vienen del este de África. Y luego a todo el resto, cajón desastre, ponemos el 6% de todos los ensayos clínicos. Es decir, un desastre. Pero aparte de eso, si luego miramos la farmacogenómica, aquí tenemos este gen, CYP26, por el cual el 25% de todos los medicamentos y de todas las drogas están metabolizados por este gen. ¿De acuerdo? Este es el gen de farmacogen más importante. Y lo que hicimos fue cuantificar el fenotipo, que en este caso es la metabolización, o sea, cómo de rápido es a la hora de metabolizar las drogas que están metabolizadas por este gen, y vemos que las proporciones de metabolizador son totalmente distintas dependiendo de la jerarquía de las etiquetas que estamos hablando. Y una de las cosas que realmente me llamó la atención es que más del 30% de todos los alelos farmacogenómicos de este gen están en africanos, están sin determinar. Y esta no determinación del efecto metabólico afecta desproporcionadamente a los africanos. Y de hecho, hace, por ejemplo, pues que el uso de la codeína en Etiopía pues se haya prohibido, porque el 30% de los etíopes tienen reacciones adversas graves, ¿no? También otra cosa, por ejemplo, creo que lo enseñaré luego, warfarina, ¿de acuerdo? 1 de cada 4 africanos tiene reacciones adversas a warfarina, que es el anticoagulante más prescrito a nivel mundial. Y esto se debe a que las dosis con las que normalmente se receta están basadas en europeos. Y hay algoritmos que son capaces de predecir reacciones adversas que funcionan bien en los europeos, pero no funcionan en ninguna otra industria. ¿De acuerdo? O sea que, y si luego hablamos, por ejemplo, de polygenic risk scores,
que se basan en GWAS y digamos que son predictores de riesgo genético en enfermedades raras. Aquí en esta publicación de Alicia Martin en Nature Genetics se demostró, mostró que en 17 quantitative traits, que son pues, enfermedades principales como diabetes, cardiovascular disease, etc., los riesgos poligénicos en europeos, que se supone que son los que mejor funcionan, aquí lo redujo a una precisión de 1, ¿no? Entonces, vemos aquí que dependiendo de la distancia genética con europeos, mientras más alejado genéticamente estás de los europeos, peor funcionan para la predicción de riesgo los polygenic risk scores. ¿De acuerdo? Pero claro, la subrepresentación no solamente se da por parte de ancestría, sino también por sexo. De hecho, las mujeres experimentan reacciones adversas 2 veces más que los hombres, pero están infrarrepresentadas en ensayos genéticos. Por ejemplo, solamente el 38% de los participantes en estudios farmacocinéticos y eficacia de fármacos son mujeres, a pesar de que mujeres experimentan más reacciones adversas y tienen lo que se llama un mayor riesgo de polifarmacia, porque al vivir más van a tener reacciones cruzadas, van a tener medicamentos y muchas veces lo que no se sabe es las interacciones que hay cuando te tomas más de un medicamento. Y por ese sentido también tienen mucho más riesgo cuando estamos hablando de polifarmacia. Al mismo tiempo, en la fuerza laboral genómica, que esto es parte del estudio que hicimos con el Global Alliance for Genomics and Health, que ya os lo he presentado, analizamos el porcentaje de personas que están haciendo genómica en el Global Alliance for Genomics and Health. Y vemos que el sexo femenino está sustancialmente infrarrepresentado. ¿De acuerdo? Y sobre todo en las posiciones de liderazgo. Y si luego analizamos dónde se encuentra la mayoría de la población que hace genómica, se concentra principalmente en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Más del 80% de la población que hace genómica se encuentra en esos países, ¿de acuerdo? Pero no solamente hay subrepresentación en las pruebas y en la fuerza laboral, sino que también aquellos que tienen acceso a pruebas directas al consumidor también está subrepresentado. Aquí, en una publicación que sacamos en el año 2017, no sé si habéis escuchado hablar de esta empresa que se llama 23andMe, pues recogimos todos los datos abiertos que había de genotipos de 23andMe y luego inferimos, basados en el Thousand Genome Project, en el proyecto Mil Genomas, inferimos su ancestría y salió que el 95% de todos los participantes que habían puesto sus datos públicos, estamos hablando aproximadamente de unos 3.000 genomas, 3.000 genotipos. El 95% era europeo. ¿De acuerdo? O sea, que no solamente la gente que está siendo analizada son principalmente de origen europeo, sino también los que están accediendo a pruebas directas al consumidor también son de origen europeo. Y con eso quiere decir de origen europeo que pueden vivir en Estados Unidos, ¿de acuerdo? ¿Qué significa todo esto? Uno, que nuestra capacidad para estratificar individuos de alto riesgo, poblaciones subrepresentadas, está comprometida. Dos, que los estudios de investigación que incluyen poblaciones subrepresentadas corren el riesgo de ser descartados debido a su bajo poder estadístico, es decir, que los débiles son desfavorecidos. Y al mismo tiempo que la medicina de precisión realmente se aplica a un subconjunto de individuos. Y yo eso es lo que veo en Inglaterra. ¿Por qué? O sea, es que no me cabe en la cabeza que cualquier estudio biomédico no tenga a la equidad
de la medicina de salud en el centro. O sea, es que la medicina de precisión no es medicina de precisión, es medicina de exclusión. Ahora mismo lo que estamos haciendo. Yo no entiendo ni Jerome Singler ni todo lo que estamos... O sea, es que equidad debe de estar en el centro de la medicina. Es que, y además, es que no beneficia solo a aquellos que están subrepresentados, es que beneficia también a aquellos que están sobrerepresentados. Porque al final, los modelos que uno termina teniendo están llenos de ruido y de señales y marcadores que son erróneas, porque no tenemos la representación real de los marcadores genéticos que realmente deberían de estar asociados. ¿De acuerdo? ¿Qué barreras hay? Bueno, pues la de siempre, ¿no? El dinero, las barreras sociales, políticas, estructurales. Hay muchas empresas que es que ni siquiera venden fuera de Europa o Estados Unidos. Y si quieres comprar algo aquí, encima te cuesta más. O sea, es que es el mundo al revés. Pero ¿por qué nadie está retando esto? ¿Por qué nadie lo está denunciando? Es que yo no lo entiendo. No lo entiendo. Y aparte de eso, los estándares, quienes están haciendo los estándares, están imponiendo esos estándares a gente que no tiene ni puñetera idea, no los conoce. En resumen, que esto es lo que voy a hacer por el resto de mi vida, me da igual si voy a ser rico o pobre, pero a mí esto es lo que me llena. Y sobre todo, lo que quiero hacer con el resto de mi vida es poner a Latinoamérica en el centro de la genómica mundial, que es lo que se merece. Y con eso quiero terminar simplemente con el derecho a la ciencia, que es uno de los estatutos de las Naciones Unidas. Es decir, que todo el mundo tiene derecho a beneficiarse de los avances científicos, ¿vale? Y eso está adoptado por las Naciones Unidas. Y con esto doy las gracias y nos vemos pronto porque cojo la vida del doctor. Muchas gracias por vuestro tiempo. Sí, trabajo con ustedes, estoy buscando cómo ¿Alguien tiene alguna No pregunta? lo sé cómo. Manuel, muchas gracias por tu conferencia. Con todos estos recursos, con todas estas minas, no hay coordinación para sacar el oro de abajo. Uno va por un lado, otro va por otro, y realmente es muy difícil saber, por ejemplo, cuáles son las enfermedades que más se necesitan a día de hoy o que menos representadas están. Y esto obviamente tiene implicaciones muy importantes a la hora de la representación de enfermedades que están no tan bien descritas, pero que pertenecen, por ejemplo, al Global South, al hemisferio sur. Entonces, ¿qué son los biobancos? Pues fueron diseñados principalmente e inicialmente como repositorios para almacenar muestras biológicas. Pero ahora, con la digitalización de la medicina, pues se han convertido realmente en bancos de datos, ¿no? Entonces tenemos varios ejemplos, como por ejemplo el UK Biobank, que de acuerdo con ellos es la base de datos biomédica más importante del mundo. Y bueno, yo la verdad que estoy de acuerdo y espero convenceros del valor que el UK Biobank provee. Pero también hay muchos otros biobancos como FinGen, como el Biobanco de Estonia, etc. ¿Por qué necesitamos los biobancos? Pues realmente porque necesitamos el poder estadístico para poder realizar asociaciones entre fenotipos y genotipos y también imágenes y también, pues, digamos, poder descubrir y encontrar nuevas asociaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos, para poder entender mejor eh, los beneficios de la salud, pues se pueden tomar, por ejemplo, biomarcadores, imágenes, cuestionarios, mediciones de actividades físicas, genéticas, etc. Son ejemplos de tipos de datos que se pueden utilizar para biobancos. Y aquí tenemos, de acuerdo con esta publicación que salió en el 2021, el listado de biobancos registrados de todo el mundo. Y yo uno de mis grandes
digamos, ansiedad es ver este vacío aquí, ¿no? Este vacío aquí que no puedo, no funciona, pero ya veis ese vacío de aquí que me parece demasiado, es totalmente conspicuo en términos de biomarcos, ¿no? Entonces, yo una de mis grandes batallas y de mis grandes misiones es llenar ese vacío de ahí, porque esto da lugar a que las descripciones, las bases de datos de referencia, eh, toda, el conocimiento que luego se utiliza para diagnosticar y tratar, se base en las características de aquellos que están produciendo los datos. Y eso puede dar lugar como consecuencia a desequilibrios a la hora de equidad, a la hora de beneficiarse y de precisión en los diagnósticos para aquellas personas que no están dentro de las poblaciones representadas. Aquí os estoy enseñando, por ejemplo, las estadísticas del impacto de 5 de los biobancos más utilizados del mundo. ¿De acuerdo? Tenemos el UK Biobank, el Estonian Biobank, el Estonian Biobank, el FinGen, el Billion Veteran Program, que es de Estados Unidos, y también el All of Us. Entonces, como veis, realmente la explosión en términos de números de abstracts en PubMed que están referenciando, utilizando, mencionando cualquiera de estos biobancos ha empezado justo antes del año 2018. Ahí hubo un punto de inflexión significativo. Pero como podéis ver, el UK Biobank es con diferencia el que tiene el mayor número de papers. De acuerdo con PubMed, más de 10.000 papers referencian el UK Biobank. Y luego, muy de segunda, el FinGen, el Estonian Biobank, el All of Us y el Billion Veteran Program. Y esto, digamos que en realidad es una medida posible de impacto de la cantidad de conocimiento, de generación, de descubrimiento que estos tipos de recursos están produciendo. Como veis aquí, el punto de inflexión ha sido muy reciente. Pero para mí, lo que realmente me llama la atención es que este crecimiento y este impacto está siendo exponencial. ¿De acuerdo? Y como consecuencia, yo veo el futuro de la medicina de precisión anclada en biobancos como este. Aquí os pongo un resumen de las principales enfermedades en términos de DALYs, que son disability, es una medida de la World Health Organization que mide, digamos, el número de horas perdidas por habitante. Y como ves aquí, he ordenado de mayor impacto a menos impacto aquellos de las enfermedades que están siendo más investigadas en estos 5 biobancos. Y como veis, precisamente aquellos que principalmente afectan al Global South, es decir, al hemisferio sur, son los que están más descuidados. Otra cosa que también me llama la atención es que los accidentes de tráfico producen una gran cantidad de pérdida de discapacidad y realmente no están considerados en los biobancos. Tenemos tropical diseases, etc. Y luego, en términos de las brechas que faltan por, digamos, cubrir estos biobancos, vemos que el UK Biobank realmente cubre casi todas las enfermedades, aunque como digo, hay algunas que no, como por ejemplo diarrheal diseases. Y el mensaje principal también que quiero decir con respecto a esta diapositiva es que estos son los biobancos que realmente más están contribuyendo a la literatura científica. Y como ves, lo que están haciendo es realmente volviendo a proveer la perspectiva del norte que luego todo el mundo utiliza como referencia. Entonces, por eso digo yo que es muy importante el cerrar esa brecha por la falta de biobancos que no tienen información de las poblaciones de aquí, de Latinoamérica.
Entonces, a partir de ahora me voy a centrar en el UK Biobank, que como digo, es con diferencia el biobanco que más ha generado en términos de literatura científica con creces. Y aquí, por ejemplo, veis los tipos de datos que tiene el UK Biobank. Yo, de hecho, con mi estudiante de máster, medimos cuántos campos. Si os imagináis que tenemos una hoja de Excel y por cada columna el número de variables que hay para cada paciente, para cada individuo del UK Biobank, el UK Biobank tiene 500.000 individuos, ¿de acuerdo? 500.000. Pues tiene 14.000 variables, ¿de acuerdo? O sea, que es algo inigualable no tiene sin igual en ninguna otra parte del mundo y por lo tanto por eso tiene ese alto impacto. También tiene ese alto impacto porque el UK Biobank tiene la capacidad de hacer accesible esos datos siempre y cuando seas un científico fidedigno. Es decir, siempre y cuando firmes el contrato de que los datos los vas a utilizar para el determinado propósito que tú has puesto para tu proyecto y siempre y cuando pues no identifiques a los individuos, cualquier persona de cualquier parte del mundo puede acceder a esos datos. Entonces, muchas veces dicen, sí, pero es que el UK Biobank tiene principalmente datos de europeos, británicos. Sí, el 90% de todos los individuos de esos 500.000 son white British, ¿de acuerdo? Blancos británicos. Pero a pesar de eso, yo creo que también otra forma de democratizar y el hacer y el contribuir a la equidad de la salud es que estos datos están siendo accesibles a cualquier parte del mundo. Yo creo que eso sí que contribuye a la equidad de la salud. Aquí, pues, veis, o sea, desde dieta, de función cognitiva, enfermedades mentales, dormir, dolor, etc. Entonces, como digo, insisto en que aunque los datos del UK Biobank no sean representativos de la población mundial, sí que contribuyen a democratizar el acceso a dichos datos, independientemente de qué país sea. Eso, por ejemplo, no sucede ni con el Million Veteran Program Project de Estados Unidos ni con el All of Us, que se supone que tenían como, no sé si eran 300.000 genomas diversos, pero personas que no estén dentro de Estados Unidos no tienen acceso a ese tipo de análisis. Hasta la fecha, más de 30.000 investigadores de más de 90 países se han registrado en el UK Biobank. Pero claro, como decía al principio, el problema es que los datos son dispersos, sesgados, compartimentados, es decir, que hay como silos entre las distintas bolsas donde se encuentran los datos. Es decir, muchas veces, incluso teniendo acceso a los datos del UK Biobank, ni un bioinformático como yo lo puede hacer. O sea, es súper complicado. O sea, tienes que tener un nivel de bioinformática que es difícil de tener, ¿no? Y aparte de eso, entender los contenidos de esos 14.000 distintas variantes o variables que tiene es absolutamente, demoledor, ¿no? Entonces, mi propuesta, ¿cómo podríamos mirar un biobanco de una manera que fuera organizada y que simplificara pues, la capacidad de, por ejemplo, realizar las preguntas adecuadas? Muchas veces cuando la gente tiene acceso al UK Biobank es que no saben ni qué preguntar, porque no saben ni la estructura de los datos ni saben lo que hay. Entonces, mi propuesta sería, por ejemplo, utilizar LLMs, modelos de lenguaje de gran tamaño, que es el mismo tipo de tecnología que utilizan los ChatGPTs y todos esos, ¿de acuerdo? Para, digamos, que a escala memorial, los LLMs están entrenados en un corpus de texto masivo y utilizan un modelo que se llama transformadores, que lo que hacen es aprender patrones en el texto. Lo interesante de los LLMs es que son muy buenos
a la hora de sintetizar y hacer sumarios de grandes cantidades de información. Si estamos hablando que el UK Biobank tiene más de 10.000 papers, pues utilizar un LLM para sintetizar y ver qué tipo de información se puede extraer de él, pues yo creo que sería bastante, digamos, suficiente, ¿no? En vez de tener que leerte 10.000 papers. Aquí hay, por ejemplo, enseño un ejemplo del tipo de cómo se han utilizado los LLMs en el contexto biomédico. Entonces, a partir de este momento, digamos que hay un creciente interés, pero aún así no ha habido una gran aplicación todavía, ¿no? de los Large Language Models. Entonces, nosotros lo que queríamos era analizar a ver si realmente utilizando los LLMs, los ChatGPTs, todos los distintos tipos de chatbots que existen, qué capacidad tienen para analizar y darnos información sobre los contenidos posibles del UK Biobank, ¿de acuerdo? Entonces, miramos a ChatGPT 4.0 o 1 o Pro, Claude, que es otro también importante, Gemini, que es el de Google DeepMind, Mistral, Llama, que es de Facebook, y DeepSeek, que para aquellos que estéis de inteligencia artificial habéis escuchado DeepSeek. Y lo que hicimos fue utilizar como referencia 8.559 artículos del UK Biobank. Y queríamos, para empezar a entender, simplemente mirando hasta esos artículos, pues, cuáles son los contenidos del UK Biobank. Es que realmente no se sabe ni siquiera lo que se ha publicado, lo que no se ha publicado, ¿no? Entonces, nos propusimos 4 preguntas. ¿Cuáles son las palabras clave que más se presentan en frecuencia en los artículos del UK Biobank? ¿Cuáles son los artículos más citados? ¿Cuáles son los autores más prolíficos? ¿Y cuáles son las instituciones líderes utilizando el UK Biobank? Pues aquí veis de estos abstracts, esto no es cumulativo. O sea, este es el número de artículos que se han ido publicando año a año del UK Biobank, que como veis va subiendo exponencialmente. Aquí vemos las principales palabras claves que se están utilizando dentro de los artículos que está el UK Biobank. Y como veis, precisamente yo observo 2 tendencias. Una gran tendencia a utilizarse como recurso de asociaciones genéticas, de GWAS, por ejemplo, Genome Wide Association Studies. Veis que tenemos mucho de términos que tienen que ver con la genética. Y aparte de eso, enfermedades crónicas, complejas, principalmente de países industrializados del norte, del hemisferio norte. Y la otra cosa también que me llamó la atención es que de los 10 papers que son más citados del UK Biobank, los journals, que el nombre de los journals de estos papers tiene la palabra genetics. ¿De acuerdo? Pues repito, de los 10 artículos más citados del UK Biobank, el journal en el que se publicó tiene la palabra en el título del journal genetics. O sea que eso ya nos dice algo sobre el tipo de análisis que se están haciendo con el UK Biobank, pero al mismo tiempo eso también expresa pues el sesgo que hay del tipo de uso que se están haciendo, porque también hay imágenes, también hay muchos cuestionarios, hay muchos otros tipos de enfermedades que serían muy útiles y que no necesariamente se corresponden con las necesidades de salud del resto del mundo, ¿no? Aquí tenemos a los autores que más han publicado el UK Biobank. Me llamó la atención que George Davis Smith es el hombre que inventó el Mendelian Randomization. O sea que yo creo que eso ha sido parte de su éxito. Tenemos también a Kai Stephenson, que es el CEO de Decode. No sé si habéis escuchado de esa compañía de Islandia, etc. Y luego las instituciones que más utilizan el UK Biobank, pues con diferencia, instituciones británicas. Y también me llamó la atención, el número 10 tenemos Sun Yat-sen University, que es de Corea del Sur.
Luego, cuando vemos en términos de cómo los distintos chatbots funcionan a la hora de recuperar información sobre el UK Biobank, no os voy a meter aquí con el líos. Yo creo que eso es lo importante. El que mejor figura a la hora de extraer información sin entrenamiento sobre el UK Biobank a día de hoy, de acuerdo con nuestro pequeño benchmark, es Gemini, que es el de Google DeepMind. Y ChatGPT, la verdad es que no está tan buena para eso. O sea que eso también me llamó la atención. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos aprendido? Ya voy terminando porque soy consciente de que tenemos un déficit de cafeína realmente sistémico. Vuelvo a repetir, los temas que más se estudian son Genome Wide Association Studies, y esto me preocupa porque, ¿sabéis? Genome Wide Association Studies es el caballo de batalla para desarrollar modelos genéticos de enfermedades complejas, los cuales están entrenados principalmente con White British. ¿De acuerdo? Y eso significa, por lo tanto, de que estos modelos van a estar sesgados a este tipo de población, y mientras más distancia genética haya de un paciente con White British, menos precisos van a ser dichos modelos. Y luego también lo que estaba diciendo, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, Mendelian Randomization y cohortes. Es decir, todo muy sesgado al Global North, ¿de acuerdo? Y bueno, en términos de mensajes finales, quiero que os llevéis el mensaje que los biobancos están aquí y se van a quedar. Y lo mismo que el doctor Zarante dijo, que sin inteligencia artificial no se va a poder realizar práctica médica. Yo digo que sin biobancos no se va a poder hacer investigación biomédica, en cierta manera. Yo creo que los LLMs, los Large Language Models, brindan una alternativa viable. Estamos todavía empezando a utilizarlos. Y luego también, pues eso, el UK Biobank, con todos sus pecados y con todos sus sesgos, yo creo que ha conseguido una misión muy importante, que es la de democratizar el acceso a los datos a cualquier parte del mundo. Y luego, ya para terminar, quería presentaros GenoInsight, que es una empresa que estoy liderando con el doctor Heiner Liu. Y bueno, en realidad estamos tratando precisamente de llenar el hueco ese que existe, el blanco ese que se ha enseñado en Latinoamérica, porque lo que queremos es mejorar la equidad y queremos poner a Latinoamérica en el foco de la genómica médica mundial. Y yo desde luego veo una oportunidad de transferencia de tecnología, porque en el Reino Unido yo pienso que en muchos aspectos es el país líder de implementación de medicina de precisión por encima de Estados Unidos. Estoy abierto a que se me corrijan, pero hay muchas cosas que están haciendo en el Reino Unido que simplemente por la organización del NHS, del sistema de salud, que tiene una masa crítica de 50 millones de pacientes, todos digitalizados, todos conectados, todos van a secuenciar 5 millones de ellos en los próximos años. Pues esa masa crítica no está presente en otros países, que yo sepa. Y GenoInsight provee un gran número de eventos también. Muchos de vosotros os llega el spam que os mando de vez en cuando con estos cursos. Y también quería enseñaros este libro que se llama Bioinformática aplicada al diagnóstico genómica, cómo transformar datos en decisiones precisas, que salió como el número 1 en Amazon en la parte de genética. Y os quiero hacer un regalo como parte de GenoInsight. Os quiero hacer un regalo. Y el regalo es que os lo doy gratis si ponéis el PDF. Ponéis vuestros datos y os doy el libro, lo tenéis gratis. Lo voy a dejar ahí un momento.
queda una última slide que es decir las gracias, pero lo dejaré un momento. Muchas gracias, especialmente al doctor Guío, que es el mejor de los colaboradores. Y nada, si tenéis alguna pregunta, y mañana daré otra charla que es incluso hasta más interesante que esto.